Un día orando le dije a mi Señor: tú el alfarero y yo el barro soy. Moldea mi vida a tu parecer. Haz como tú quieras, hazme un nuevo ser. Me dijo: no me gustas, te voy a quebrantar. Vamos al Señor también a hermana Mirna, que va a hacer un viaje a su país en esta semana que estamos iniciando. Al concluir la semana, creo que es el sábado próximo, entiendo. Entonces pedimos al Señor que también abra sendas, caminos, que sean guardados sus pasos también al Señor. Él sea Dios guardándola y protegiéndola en todo momento. Y en esta tarde estamos nuevamente acá congregados. Dios les bendiga a todos ustedes. La palabra de esta noche lleva como título El alfarero y sus vasijas. Y tiene que ver con esa obra de artesanía que Dios está realizando en la vida de los creyentes. Saludamos a todos aquellos también que nos están siguiendo por la línea virtual, a los hermanos que probablemente nos están sintonizando ahora mismo. Un saludo para ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que acompáñennos también en la palabra. Esperamos que el Señor pueda también impartirles de su bendición ahí donde se encuentran. En Jeremías, habíamos leído Jeremías capítulo 18, la palabra donde el Señor le había dicho al profeta que fuera a la casa del alfarero y que allá le iba a hacer oír, le iba a hacer escuchar sus palabras. Entonces Jeremías fue a casa del alfarero, al taller del alfarero, el artesano que trabaja con el barro, y al llegar ahí encontró que estaba trabajando haciendo una vasija. Generalmente era una rueda de madera con un pedal, ¿verdad? Con un pedal que lo podía usar, hacer uso con su pie para dar vueltas a la rueda, y con sus dos manos, una por dentro y otra por fuera, iba formando la vasija mientras la rueda estaba dando vueltas. Entonces esa masa de barro que ponía ahí, introducía su mano en el centro y con la otra por fuera y comenzaba a dar vueltas, y así iba formando esa vasija, fuese una tinaja, fuese un pichel, fuese cualquier otra cosa que estaba formando, que eran utensilios del hogar, utensilios para tareas domésticas. Y cuando llegó, él ve que el alfarero está trabajando y va formando y va dando la forma, pero de pronto, donde está trabajando, la parte se le desvanece, se le deshace, se le deshace en sus propias manos el barro. Entonces tiene que volver y agarrar la masa otra vez, hacer la masa, y dice que vuelve y la hace de nuevo según le pareció mejor hacerla. Y después de observar eso, de pronto el Señor le habló y le dice: mira, así yo estoy trabajando con la gente, con el pueblo de Israel. Así yo estoy trabajando. Y eso que le acaba de pasar al alfarero, me está pasando a mí. Que yo estaba formándolas a ustedes y de pronto se me deshicieron en las manos. Y ahora tengo que volver a empezar de nuevo. Tengo que volver a empezar a iniciar el proceso de formación de esa vasija. Y él le deja saber de que tiene la soberanía para hacer de esa masa, de ese barro, como a él según le parezca mejor. Entonces, es más, observamos en la Biblia
de que el arte de la alfarería, que consiste en elaborar y formar vasijas, recipientes de barro, es más bien el trabajo, uno de los trabajos más antiguos de los cuales habla la Biblia. La Biblia presenta a Dios como el alfarero, y que desde un principio su trabajo de alfarería se dio cuando formó el cuerpo del primer hombre, que dice que lo formó del polvo de la tierra. Usó sus manos para formar, darle la figura, la imagen física del cuerpo humano a ese hombre. Pero ¿sabe qué? Esa vasija también se le echó a perder al Señor. Se le echó a perder, pero Dios determinó rescatar esa vasija y volver a empezar otra vez el trabajo. El propósito de Dios es darle una forma a las vasijas. Y esa forma es que esas vasijas lleven su imagen, lleven su semejanza, lleven su autógrafo, que refleja el arte, la clase de trabajo que este alfarero hace. Entonces, es el producto terminado que le da honra al hacedor. Cuando ya ese producto está terminado, cuando ya está autografiado, y luego las personas ven y dicen, bueno, este instrumento, esta guitarra fue hecha por fulano de tal, este utensilio fue hecho por fulano de tal, y dependiendo la calidad de ese utensilio, así también el renombre, el reconocimiento y la honra de aquel que lo hizo. Allí Jeremías aprende que el alfarero de vez en cuando rechaza alguna vasija debido a su pobre calidad. El barro muchas veces puede frustrar las intenciones del alfarero y obligarlo a rehacer esa vasija nuevamente. Todo comienza con la búsqueda de barro. El alfarero, en los tiempos bíblicos, la mayoría de los utensilios del hogar eran hechos de barro. Las ollas, los vasos de beber, las tinajas, los cántaros para ir a jalar el agua de las fuentes de agua, del pozo de agua, todos eran de barro. Así que el alfarero tenía que ir al campo a buscar el barro. Todo comienza con la búsqueda del barro. El alfarero visita el campo en búsqueda de barro, pero hay diferentes clases de barro, hay diferentes texturas y colores de barro. Esto, el color, la textura del barro, depende del ambiente de donde ese barro procede. El contexto de donde es hallado ese barro, ese ambiente donde ese barro se dio, va a llevar las marcas de ese medio ambiente. Entonces hay algunos barros que son buenos de calidad. Puede ser un barro que es suave, moldeable, pero también hay barros que son duros, secos, y ese barro es bastante difícil sacarlo. El alfarero tiene que llevar pico y pala para sacar ese barro seco, duro. Y esas herramientas, el pico y la pala, los usa para obtener ese barro, si es que él considera que ese barro es un buen barro para trabajarse. Hay otra clase de barro también que se busca, y es aquel que se encuentra en los lugares donde la tierra recibe agua, recibe lluvias, en los laderos de las montañas, a las orillas de ríos, de quebradas, y ese barro obviamente es más suave, es más moldeable. Entonces, dependiendo lo que el alfarero quiere hacer, qué tipo de utensilio quiere hacer, qué tipo de resistencia y firmeza quiere que ese vasija tenga, entonces va a ir a buscar esa clase de barro.
y se va a esos lugares donde hay ese tipo de barro, ya sea seco y duro, o sea un barro blando, humedecido por las aguas. El barro seco representa a aquellas personas que Dios nos va a buscar al mundo, y estamos allá secos, duros, endurecidos por el medio ambiente del mundo, por lo que se da en ese ambiente donde crecemos, donde vivimos. Pero también hay un tipo de barro que es blando, más blando, y muchas veces ese barro Dios lo encuentra dentro de las iglesias. Está hablando porque ha oído la palabra, gente que están expuestos a la palabra, gente que saben hasta coritos de memoria, sí, y no son creyentes entregados a Cristo, pero de pronto hasta cantan coritos y todo eso, pero todavía necesitan ser un barro que esté en las manos del alfarero y que sea puesto en la rueda del alfarero. Hay diferentes clases de barro, y dependiendo la vasija que el alfarero, el artesano, quiera hacer, ese es el tipo de barro que va a buscar. Así sucede con las vidas de los seres humanos. La Biblia dice que somos como el barro. Dios está formando vasijas, y entonces va en busca del barro. La Biblia dice que el campo es el mundo, y Dios va al mundo, viene al mundo y busca ese tipo de barro diferentes. En Corintios se le dice a los hermanos qué clase de barro eran ellos, de dónde procedían, su trasfondo, el medio ambiente donde habían sido sacados, y les dice que muchos de ellos habían venido del mundo de la borrachera, del alcoholismo. Otros, dice, del mundo de la homosexualidad, de prostitución, diferentes medios ambientes, pero que Dios los había tomado porque Dios quería hacer vasijas de sus vidas, vasijas en las cuales él podía vertirse sobre ellos para luego usarlos y proveer agua refrescante para otros que están en necesidad. Así que al observar Jeremías cómo el alfarero trabajaba sobre la rueda, y conforme el alfarero moldeaba o daba forma a aquella vasija de barro en su rueda, vio cómo de pronto se desvaneció, se destruyó. Pero vio también la paciencia de aquel alfarero, que volvió y agarró la masa, la volvió a amasar y la volvió a poner en la rueda, y comenzó de nuevo. Y él observó eso. Entonces el alfarero tiene mucha paciencia, y nos habla de Dios como el alfarero y cómo él tiene paciencia con el barro. No es un trabajo rápido, es un trabajo lento, despacio. Es más, no es un trabajo muy remunerado la artesanía, porque hay muchas horas que se invierten, pero para poder vender una tinajita nadie va a pagar mucho dinero, ¿entiende? Entonces el alfarero es una persona que tiene mucha paciencia. Después de todo aquel trabajo, el esfuerzo, el esmero, aquella vasija se le deshizo en sus manos. Leíamos en el capítulo 18 de Jeremías que la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y esa palabra implica que se dañó, se deterioró en cierta medida, que esa vasija no era tan atractiva y que no era tan útil como el alfarero tenía la intención que fuese. Era una vasija que había quedado arruinada, dañada. Es más, esa misma palabra que se traduce, se echó a perder, es la misma palabra hebrea que en Génesis 6, 11 y 12 dice que la tierra estaba corrompida. La misma palabra, pero allá se traduce como corrompida y aquí se traduce como que se echó a perder. Es decir, se malió, se estropeó. Y eso es lo que pasó aquí. Y vemos en el contexto que leíamos que el Señor estaba reprendiendo al pueblo de la idolatría. Y el pueblo decía: en mano Dios está hablando, porque nosotros vamos a seguir en lo que queremos. Es una masa que se malió, un barro, una vasija
que se echó a perder, se corrompió a sí misma, se estropeó, pero en las manos del alfarero. Vean, eso es lo importante aquí, que se echa a perder en las manos del alfarero, literalmente significando que el barro no satisfacía las intenciones del alfarero. Entonces, consecuentemente, dice el texto, que él la volvió a hacer según le pareció mejor hacerla. Y el término hebreo es yashar, que se traduce recto, derecho, agradable, implicando así que Dios hace la vasija de una manera que le agrada a Él, que le satisface a Él. Dios es el alfarero. Él es una persona, no una fuerza. Nuestras vidas no están en las manos de alguna fuerza invisible o de un destino ciego. Las manos de los creyentes están en las vidas de los creyentes están en las manos de Dios. Dios está dándole forma. Pero la forma que Dios te va a dar es de acuerdo al uso que Él tiene para ti. De acuerdo al uso que Él tiene para nosotros. Esa es la forma que va a dar a nuestras vasijas. Ahora, ese proceso de formación de la vasija, como decíamos anteriormente, todo comienza con la búsqueda del barro. El alfarero sale de su casa, de su taller, se va al campo a buscar la clase de barro que quiere para la vasija que va a formar. Dependiendo la vasija que él tiene en mente, él dice: para esta vasija un barro blando me es mejor. Entonces se va a buscar un blando. Si él dice: para esta que quiero hacer, el barro duro, seco, es más preciso para esta vasija, entonces él se va a buscar esa clase de barro. Dependiendo, él busca el tipo de barro. De ahí que por eso Dios busca a veces, como Saulo de Tarso, era un barro duro, duro, al punto que el Señor le decía: dura cosa te es dar cosa contra el aguijón. Pero a veces él se iba a buscar barro blando también, ¿okay? Y esas personas que eran blandas fácilmente creían en Cristo Jesús sin resistencia alguna, ¿okay? Un ejemplo de esto tenemos a Natanael, cuando el Señor lo ve y le dice: aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y él dice: ¿dónde me conoce? Y el Señor le dice, cuando te hablaba, dice: te vi debajo de la higuera. Y él le dice: tú eres el rey de Israel, el maestro. Y creyó, blando. Pero Saulo era duro, seco, terco, testarudo. Entonces se busca el agua, y ese proceso de formación luego viene, y entonces el barro que trae lo echa en agua, lo sumerge en agua y queda un tiempo ahí en agua, sumergido en el agua. Y el propósito de sumergir el barro en el agua es primeramente que se diluya y que los pedacitos de barro suelto se hagan una sola masa. Que trae varios terrones y caen en el agua, pero al diluirse, entonces ya luego esos varios ya no son terrones más, se vuelven ya blandos después de un tiempo. Otro de esos propósitos es que en el agua, al echar el barro en el agua, en el agua quede ahí toda basura. Toda basura, al irse diluyendo el barro, la basura va saliendo y flota, y el barro queda abajo, pero la basura flota, la paja, los pedacitos de hojas, de basura, todo eso flota, pero el barro va quedando abajo, y así va sacando las impurezas del barro. Luego que ya tiene el barro un tiempo en el agua, luego saca el barro, lo saca, y en un sedazo lo cuela. Ahora, ese trabajo es lento, despacio. Ahora es que hay que colar el barro. Ese barro va a pasar por ese sedazo. Esto es la continuación de la obra de limpieza. Aquello que no salió en el agua, aquellos pedacitos de piedra dentro del barro que no flotan en el agua, en el sedazo el barro pasa con el agua al restregarlo, pero las piedritas van quedando ahí.
van quedando ahí. Entonces, cuando Dios nos encuentra, el barro nos trae así como estamos, con suciedades, paja en nuestras vidas, hojas, ramas secas, piedras, toda clase de impurezas. Pero Él tiene que preparar ese barro primero para hacer la vasija. Después de haber sido pasados por el sedazo, la Biblia habla que cuando venimos somos barro y venimos con todas esas impurezas. Dice que las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y la lista sigue, 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 sigue. Entonces todo eso Dios tiene que sacarlo del barro. Luego que ya lo pasó en el sedazo, el barro ya colado lo saca al sol y al aire, para que el sol le dé y el aire le quite la humedad. Entonces va al sol y al aire. Entonces venimos, el Señor nos encuentra allá, nos trae y nos sumerge en agua. La palabra es esa agua que va mojando esa agua. Ese sedazo, la palabra, ese sedazo donde nos está colando ahí para que las impurezas, las inmundicias, las cosas de la carne se manifiesten y poder eliminarlas, sacarlas. Pero luego nos pone al sol y al agua. ¿Okay? Y el sol representa ahí el principio de las pruebas, las dificultades. La Biblia habla que la semilla fue sembrada, dice, y surgió, y el sol abrasador la secó porque no tenía raíces profundas. Y el sol dice que son las tribulaciones, los sufrimientos. Y cuando mucha gente se entrega a Cristo entusiasmada y le dicen: si estás enfermo, ven a Cristo y te sana. Si tienes problemas, ven a Cristo y te lo soluciona. Y la gente se entrega a Cristo porque quieren. Y entonces cuando comienzan las pruebas, muchos de ellos que ya querían, se acabaron los problemas, se acabaron las enfermedades, se acabaron las deudas. Ahora voy a ser rico, próspero, todo me va a salir bien. Los carros no se me van a dañar, nada se me va a dañar. Y cuando la realidad de la vida pega, la gente se desanima y dice: pero me prometieron esto. Y ya no, el sol nos pone al sol y al viento, al aire libre. Entonces el barro colocado ahí en recipientes grandes es puesto al sol para ser secado y al aire. Le ponen encima una malla protectora para que no le caigan basuras, insectos, porque entonces después hay que volverlo a colar, si eso llega a suceder. Después de eso ya lo vuelve a tomar el alfarero, lo mete adentro y comienza el proceso que se llama el amasado. Amasarlo o con el pie, porque hay que sacarles las bombitas de aire que quedan en el barro. ¿Okay? Porque quedan espacios vacíos del agua que el sol y el aire no pudieron sacar y quedan unos espacios vacíos. Entonces en el amasado, ese barro tiene que ser amasado. A veces lo agarra y lo pegan contra el piso, el alfarero fuerte, sí, porque quiere sacarle cualquier bombita de aire que hay adentro. Ese es el proceso para que ese barro llegue a ser un barro manejable. ¿Okay? Se separa aparte para moldearlo a mano, sacarle cualquier burbuja de aire o cualquier otra basurita que tenga. Después que ha pasado ya todo ese proceso, va entonces a la rueda. ¿Okay? Ya va a la rueda. ¿Okay? Y se pone en la rueda había donde iba a quedar el barro ahí, y entonces de ahí poder darle la forma. En la rueda, ahí está, el alfarero se sienta en su banquito, ahí está el pedal, ahí le da vuelta, y entonces dependiendo la velocidad, así va a ir formando esa vasija. En la rueda es el principal instrumento de trabajo del alfarero. Es esa maquinita con un pedal y una superficie donde se coloca la masa de barro que ya ha sido previamente amasada.
Ya este barro es manejable, es moldeable. Ahora, el barro que se trae de allá del campo no es moldeable. Muchas veces son pedazos secos, duros de barro. Pero ese no es moldeable. Tiene que pasar todo ese proceso previo. Pero en la rueda, y ahí el alfarero comienza el trabajo de formación. Todo lo anterior ha sido previo al trato delicado, esmerado, diligente que le va a dar a esa masa de barro. Ahora, la rueda representa donde Dios nos pone. Y a veces donde Dios nos pone, imagínense, todo está dando vuelta. Todo está dando vuelta, todo está en movimiento. Y a veces no nos gusta eso, que todo esté en movimiento, ¿no? Nos gusta que todo esté calmo, ¿verdad? Cuando la vida, ¿cómo es? Hermano, todo está en calma. Mi vida ahorita está en bonanza. Pero cuando la vida se agita, ¿verdad? No nos gusta. Si vamos a la playa, ay, mira las olas, los tumbos, como sea que le llame. Qué agitado están las aguas. Y la gente, no me voy a meter. Me va a revolcar el mar. Pero si está calmo, bonanza, la gente quiere nadar. En la rueda representa que la vida comienza a agitarse. La vida comienza a revolotear. Pero recordemos, el alfarero está ahí. Ahí está el alfarero. Hay un tipo de barro que es rebelde, es decir, que resiste el trabajo. Porque dependiendo del tipo de barro, hay diferentes. Hay barro más moldeable, que cede más fácilmente, que es más elástico. Hay otro que es más resistente, más duro. Y entonces, conforme le va agrandando la boca a la vasija, a veces ese barro resiste y se rompe. Se rompe muchas veces. Entonces, el alfarero tiene que empezar de nuevo otra vez. ¿Ok? Ahora, la diferencia es que el barro que representa la vida de los creyentes, uno siente, a diferencia del barro inanimado. Entonces, entre más se demore ese proceso, más le duele a uno. Una vez que logró darle forma a esa vasija, luego la mete al horno. Porque el horno, el calor del horno, las temperaturas altas le van a dar a esa vasija, le van a dar fortaleza, le van a dar firmeza, le van a dar constitución fuerte. El calor va a hacer que ese barro esté sólido y no hayan grietas, para que luego llegue a ser una tinaja, un contenedor de agua. El agua que se ponga ahí no se escape. Entonces va al horno. Pero ¿sabe qué dice la palabra? Dice: cuando pases por el fuego, yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Entonces, sí, el horno representa ya las pruebas más fuertes, más que lo que representa el sol. El horno representa el fuego de las pruebas, que si el Señor no estuviese con nosotros, no lo soportaríamos. Algunas vasijas se quiebran en el horno, ya hechas, pero al meterse al horno no soportan la alta temperatura del horno y se rajan. No aguantan el fuego, no aguantan la intensidad del calor. Ahora, ¿cuántas veces nosotros mismos buscamos situaciones difíciles, nos metemos en problemas y luego nos atrevemos a decir que el Señor nos tiene en el horno de la aflicción? No. Cuando se va al horno por cuenta propia, ese no es que el Señor nos ha puesto en el horno de la aflicción. Eso es insensatez mía. Eso es estupidez mía.
Ese no es el trato de Dios. Ese es mi propio error y pagando a mis propias consecuencias. La Biblia dice en Proverbios 19:3: la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. ¿Sabe? Sí, porque cuando uno en sus tonterías se mete en esa dificultad y luego uno le dice: Señor, me metiste en el horno de la aflicción, sácame. Señor, si yo no te metí. No, yo no te metí. Aquellos 3 jóvenes en Daniel que fueron echados por ser leales a Dios, no fue por estupidez de ellos, fue por fidelidad a Dios. Dice que Dios se metió con ellos. Pero si uno entra en ese horno por estupideces propias, por pecados personales, Dios no se va a meter ahí conmigo en el horno, porque Él no se va a meter donde yo mismo creé aquello con el pecado. Él no. Entonces dice este proverbio: la insensatez del hombre tuerce su camino. O sea que uno con sus errores insensatos, necedades, y luego contra Jehová se irrita su corazón. En otras palabras, culpa de Dios. Culpa de Dios. A veces la gente, como un día de esto alguien me decía: si Dios sabía todo esto, ¿por qué lo permitió, hermano? ¿Cómo que por qué lo permitió? ¿Por qué se metió usted? ¿Acaso usted no sabía que la paga del pecado es muerte? ¿Acaso usted no sabía que esa... ¿Por qué se metió? Sí, claro que Dios sabía. Pero a veces es que en nuestra insensatez entramos en situaciones torcidas y luego nos irritamos con el Señor. No. Ahora, todo ese proceso es el trabajo del alfarero. Ese es el alfarero que busca el barro, que lo mete en agua, que lo cuela en el sedazo, que lo pone al sol y al aire, que lo amasa, que le saca todas las burbujas de aire, que luego lo pone en la rueda, le da la forma, lo mete al horno. Y muchas veces en el horno, en la rueda, se deshacen, otros pasan bien la rueda, pero ya en el horno se rajan, se quiebran. Y entonces el Señor ya cuando está en el horno, ya sale duro. Entonces ya no se puede volver a amasar. Él tiene que tirarlo y quebrarlo en 1000 pedazos. Pedacitos. Y luego volver a empezar el proceso otra vez. Agua. Un proceso mucho más prolongado, porque ya que el barro duro, cocido, ya no se ablanda fácilmente. Hay que molerlo, que quede polvo, para luego volver a empezar. Pero en la Biblia nos habla luego del resultado del trabajo del alfarero: sus vasijas. Sus vasijas. ¿Okay? Y nos dice 2 de Timoteo 2 que en una casa grande, leíamos el fin de semana pasado, búsquenlo, 2 de Timoteo capítulo 2. Y es importante aquí porque hay un ejemplo que se nos da claramente de creyentes. 2 de Timoteo 2, verso 15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, los obreros de Dios son aquellas vasijas que ya han sido formadas, han pasado en el horno, ya están hechas, ya están terminadas y ahora Dios las está usando. Son vasijas, Dios las está usando. Y ahora dice, procura vasija, procura que seas una vasija que Dios apruebe. Que si Él echa agua, que no sea una vasija que se le está escapando el agua porque tiene grietas. No, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es decir, que se puede usar mal también. La palabra de verdad, si no es un buen obrero, la va a usar mal. Si es un buen obrero, la va a usar bien. Ahora, verso 16 dice: mas evita profanas
y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales, y ahora aquí está el ejemplo, 2 creyentes, vasijas hechas por el alfarero, que se echaron a perder. Se echaron a perder. Y dice aquí, de los cuales son Himeneo y Fileto. Y dice que las palabras de ellos, los discursos, las enseñanzas, las predicaciones, son comparados a la gangrena. Comparados a la gangrena. Ustedes saben que la gangrena carcome, devora, corroe, desgasta, consume la carne. Es una putrefacción, es una infección en la carne. Y a menos que se trate adecuadamente, se esparcirá del lugar afectado a las partes vecinas del cuerpo. Y finalmente termina afectando a todo el cuerpo en general si no se le trata. Entonces está diciendo que aquí hay unas vasijas, y se dicen los nombres de estos 2 hermanos, pero que ellos se desviaron de la verdad y que ahora estaban predicando doctrina falsa. Y la doctrina falsa que ellos estaban predicando es que dice que ya la resurrección de los muertos se había efectuado y que ya no había más resurrección. Así que si alguien se murió, se queda muerto para siempre. Y dice que estaban trastornando la fe de los creyentes, de algunos creyentes. Y ya los creyentes entonces dicen, ¿para qué creemos en Cristo entonces? Si no hay resurrección, si con la muerte se acaba todo, no hay razón para creer en Cristo. Y esa era la enseñanza que ellos estaban dando. Y dice que se desviaron de la verdad. Y la enseñanza de ellos era profanas. La palabra bébelos en el griego, que significa alguien que ha sido excluido de entrar bajo el umbral de la puerta de la casa de Dios. Vanas palabrerías, palabras vacías, vanas, huecas, sin sentido. Y habla de la doctrina falsa. Dice, es como hablar por hablar. Son palabras que no tienen sustancia. Son palabras que no cambian las personas. Son palabras que no pueden salvar al hombre. Y estas enseñanzas de estos creyentes, pero que ahora se habían convertido en vasijas de deshonra, ¿vea? Porque sigue diciendo la palabra del versículo 18, que se desviaron de la verdad. Se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Ahora, nosotros no sabemos, pero el Señor dice, conoce quién es de Él y quién no. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y ahora viene la explicación, verso 20. Pero en una casa grande, megas, oikia es casa, megas es grande. De ahí que mega church es una iglesia grande. Mega es una palabra griega que significa grande, y oikia es casa. Y en una casa grande, megas, oikia, no solamente hay utensilios, escudos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Y entonces está explicando ahí cómo estas vasijas, Himeneo y Fileto, que fueron creados para usos honrosos, ahora estaban siendo para usos viles. Y usos viles es sucios, ¿ok? Y las vasijas que eran hechas eran vasijas para guardar el agua, eran vasijas para guardar el aceite, eran vasijas para guardar la harina. Pero también eran vasijas, muchas de estas vasijas que fueron creadas para guardar harina, que fueron creadas para el agua, cuando ya no servían para agua, ¿sabe para qué se usaban? Para echar el desperdicio a la cocina. Entonces ahí echaban el desperdicio a la cocina. Usos viles, sucios. El desperdicio, la basura, todo lo que era la porquería de la casa.
Y entonces sabe que a los basureros, si uno los deja descuidado y no los limpia todos los días, ¿sabe qué? Las moscas. Se vuelve un criadero de moscas. La Biblia habla, y el mismo Señor Jesús habló de Satanás como el príncipe Beelzebú, y los filisteos lo llamaban el dios de las moscas. Entonces, Himeneo y Fileto eran como esas vasijas que Dios creó para que sirvieran de agua en la casa, guardar la harina, el trigo, cosas así. Pero se desviaron de la verdad y luego dice, ahora son para usos viles. Ahora ahí hay desperdicio, ahora ahí hay porquería, ahora ahí hay basura. Ahora, esas vasijas son útiles porque hay que tener vasijas así. Imagínense si uno no tiene un basurero, ¿dónde va a tirar la basura? Así que todo es útil. Todo. A veces hay personas que dicen y ven un insecto y dicen, ¿para qué Dios habrá creado este animalito? Y dicen, esto no sirve para nada, esto más bien incomoda a uno. Y la gente dice a veces, ¿para qué Dios había creado las moscas? ¿Para qué Dios habrá creado los gusanos? Todo tiene utilidad. Todo. Los cuervos, las aves de rapiña, Dios las creó para que limpien la carne de los animales que se mueren, la coman. Ahora, no son para usos honrosos, son para usos viles, pero se necesitan también eso. Entonces está diciendo que en una casa grande, la casa de Dios es una casa grande, Dios tiene toda clase de vasijas. Y las vasijas que se dañan y Él no las puede restaurar, porque son barro rebelde que se resisten, finalmente las usa para que sean de basurero, para que colecten basura. Ahora esas obviamente se iba a echar la basura al basurero y luego se lavaban, porque hay que lavarlas todavía, para que sigan sirviendo para mañana recoger más basura. Y entonces recogen basura y esparcen basura. ¿Ves? Y dice que ellos, la palabra de ellos es como gangrena. Cuando los creyentes se exponen a falsas enseñanzas, es como gangrena. Y cuidado que si se le pasa a uno, lo infecta. Lo infecta. Entonces, no hay que sorprendernos. La Biblia habla, y en el retiro tocábamos algunas de estas vasijas, de diferentes vasijas. Por ejemplo, la Biblia nos dice que hay vasijas de honra. ¿Ves? Aquí, vasijas de honra. Unos son para usos honrosos, vasijas de honra. Ahora, ¿cuáles eran las vasijas de honra? ¿Recuerdan? Decíamos que las vasijas de honra eran aquellas vasijas, contenedores de agua que los judíos usaban para tenerlas a la entrada de sus casas. La puerta, a la entrada, en la puerta, ahí habían vasijas de agua. Alguien llegaba, un visitante, ahí había agua. Cogía agua de ahí para beber, porque venía soleado, venía con calor, venían sudando. Esas eran vasijas de honra. Esas vasijas estaban ahí. Eso representa a aquellos creyentes que tienen una relación personal con Cristo diaria y el Señor les llena de agua fresca diariamente. Y hay personas que entran en sus casas y usted les da agua fresca de Dios. Hay personas que llegan a visitarlo con otras intenciones, pero el Señor ahí le tiene un vasito de agua fresca, una palabra que les va a refrescar la vida, una oración que les va a refrescar la vida, una palabra de esperanza, de fortaleza. Esas son las vasijas de honra. Pero también están las vasijas de misericordia, que se habla en Romanos 9, versículo 20-21. Vasijas de misericordia. Y esas vasijas de misericordia los judíos las colocaban no en las casas, sino en los caminos, en las encrucijadas de los caminos, en las intercesiones de los caminos, para que los viajeros viajando, viniendo de ciudades y de otras provincias, muchos de ellos sedientos, llevaban su cantimplora de agua, pero a veces los viajes eran extensos, se les agotaban, y habían lugares estratégicos donde ponían vasijas, tinajas
de agua. Y entonces los peregrinos, los viajeros, encontraban ahí y tomaban agua fresca para seguir. Llenaban sus cantimploras y seguían. Esas son vasijas de misericordia. Dios también no solamente tiene creyentes que Él los usa en las casas, en los hogares, sino que los usa afuera en los caminos, en las lavanderías, en los supermercados, en los autobuses, pero que tienen una relación personal con Dios y Dios los llena. Todos los días Dios los llena. Y habrán personas allá, peregrinos allá, cansados del camino, sedientos. Pero si Dios tiene ahí una vasija de misericordia, le va a dar un vaso de agua fresca. Aquel Felipe es como una vasija de misericordia que Dios le dice: vete al camino que desciende a Gaza. Y ahí hay una encrucijada, una intercesión. Ahí quédate. Y ahí pasa un hombre, el eunuco, leyendo la Biblia. Venía del templo, supuestamente ya tenía que ir lleno, ¿no? Venía del culto, iba para la casa. Supuestamente tenía que ir lleno de la bendición, del gozo. Pero va ahí todo triste y no entiende lo que lee. Va leyendo la Biblia, cree en la Biblia, pero no entiende la Biblia. Cree la palabra de Dios, pero no la entiende. Pero el Señor manda a Felipe un vaso de misericordia, allá, a la orilla del camino. Y ahí pasa ese hombre y va sediento. Y viene Felipe y le dice: pero ¿entiendes lo que lees? Dice: ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Pero no vení del templo, allá hay rabinos. ¿No te lo han explicado los rabinos? No, pero si ellos mismos no saben. Pero viene entonces Felipe y le dice: súbete, ven, acompáñame. Se sube, le explica y le dice: eso, el profeta lo habló de Jesús, Él es el Mesías. Le predique el evangelio, cree, acepta a Cristo. Mientras van en el camino, hay un charquito de agua por ahí, le dice: ahí hay agua, yo quiero bautizarme. ¿Se da cuenta? Hay vasijas de misericordia que Dios los pone en los caminos, Dios los pone en las lavanderías, Dios los pone en los autobuses, Dios los pone en los trenes, Dios los pone en... Y allá hay gente que van a veces hasta leyendo la Biblia, pero no la entienden. No la entienden. Me comentaba alguien y decía: en el trabajo había un joven, llegó y era cortador de grama, y yo le hablé y de pronto comenzaron a rodarle las lágrimas en sus ojos. Dios hace vasijas de honra, vasijas de misericordia. Algunos los usan en los hogares, otros los usan afuera en la calle. Pero son vasijas que tienen una relación con Dios, son llenadas, abastecidas cada día. Pero están también aquellas que se llaman las vasijas escogidas. Es decir, aquellas que son especiales del alfarero. Aquellas que ese es el signo de su arte. Y la Biblia nos habla en Hechos capítulo 9 de una de estas vasijas escogidas. Y dice que el Señor le dijo a Ananías: ve a orar por Saulo de Tarso, porque él está orando, está ayunando y ha visto en visión, te ha visto a ti que tú llegas, ora, le pone las manos, recibe el Espíritu Santo y recibe su vista. Y le dice: ve, porque instrumento escogido, y la palabra instrumento es la palabra vasija. Instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre ante los reyes y los gobernadores, el pueblo de Israel, los gentiles, llevar mi nombre. Las vasijas escogidas eran aquellas vasijas que era el mejor trabajo del alfarero. Hay vasijas que las hacía muy bien, pero hay otras que voy a hacer una obra maestra. Y esas, después que las metían en el horno, quedaban duras, resistentes, las pintaban, le ponían las decoraciones que tenían que ponerle, y luego esas las metían en un cuarto oscuro y quedaban ahí en oscuro por tiempo. Y era cuando llegaba algún comprador, negociante, llegaba al taller y miraba toda, y le decía: ¿no tiene usted alguna vasija especial que ha hecho? Y él: sí, déjeme. Y entraba al cuartito oscuro
y veía las varias que tenía ahí y decía, esta es la mejor, y la sacaba y le decía, aquí está. Y el otro la miraba, la observaba, la examinaba y decía, esta sí es de calidad, véndame esta por favor. Entonces, Saulo de Tarso es uno de esos que Dios lo llama que es una vasija escogida. Y cuando el Señor lo llama y él dice, ¿qué quieres que haga? Ya quiere una vez comenzar a hacer, ¿verdad? Y el Señor le dice, no, tú no. ¿Y sabe qué? Dios lo pone en un cuarto oscuro y no se sabe nada de él. Se va por 3 años al desierto de Arabia. 3 años. Ahí en el desierto, solito. Dios está tratando con él. Dios le está enseñando, le está revelando el evangelio. Después de esos 3 años vuelve a Tarso y está en Tarso y sigue varios años ahí en Tarso. Y aquel apóstol que había sido llamado no está haciendo prácticamente nada. Y después de algunos años está Bernabé en la iglesia allá en Antioquía y dice, necesito ayuda. Y dice, voy a ir a buscar a Saulo de Tarso. Varios años después él dice, alguien que me ayude, pero ¿quién? Y él decía, este es vasija escogida. Y esa vasija escogida, a esos entonces el alfarero le ponía su autógrafo. Y dice que Saulo era para que llevara su nombre. Entonces esa vasija llevaba el nombre. Esa vasija escogida llevaba el nombre del alfarero. Y dice, Saulo es para que lleve mi nombre. Que lo lleve engrabado. Y él decía en Gálatas, decía, de aquí en adelante nadie me cause más molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Esas son vasijas escogidas, especiales, para una tarea especial que Dios tiene. Especial que Dios tiene. Pero recuerde que dependiendo la vasija que Él quiere hacer, Él decide qué clase de barro queda bien para esa vasija. Y se va a buscar la clase de barro. Ahora, Saulo era ese barro seco, duro. Recuerden, no era blandito, era seco, duro. Obviamente necesitaba más trato prolongado, extenso. Pero Dios decía, ese barro seco y duro me va a hacer una vasija duradera, durable, resistente, que va a pasar en el horno, y en el horno fuego, sufrimiento, de todo, pero no se me va a quebrar. No se me va a quebrar. Al punto que Pablo llegó a decir, para mí el vivir es Cristo. Y le decían, Saulo, Pablo, no subas a Jerusalén, el Espíritu Santo dice que te van a apresar. Y no me molesten, porque yo voy ligado en el Espíritu y estoy dispuesto a morir por el Señor. Y dice, y los hermanos dicen, como no le pudimos convencer, entonces le digo, que se haga la voluntad del Señor. Vasijas especiales, escogidas. Estas vasijas escogidas eran vasijas que le producían mucho placer y mucha satisfacción al alfarero. Eran piezas especiales de alfarería. También estaban los vasos limpios. Eran aquellos que se ensuciaban por el uso. Se ensuciaban y después había que lavarlos. El Señor Jesús habló de los discípulos de lavarle los pies. Y Pedro no quería. El Señor le dice, si no te lavo no tienes parte conmigo. Pedro le dice, bueno, desde la cabeza hasta los pies. Y el Señor le dice, no, ya la cabeza y todo lo demás está limpio. Son los pies que andan en el polvo. Son los pies que tienen contacto con la tierra. Esos necesitan lavarse. Entonces a veces por tener contacto con el polvo, la tierra, el mundo, hay polvo que se pega. Y hay que limpiarlo, hay que lavarlo. Y nuestras vasijas el Señor tiene que lavarlas también, porque a veces se pega el polvo. Entonces vasijas limpias. Pero luego estaban las vasijas de deshonra, las vasijas viles, que como Himeneo y Fileto, que después de haber cargado agua limpia, llegó un tiempo ya que cargaban basura, desechos. En
vez de guardar harina para el pan, ya guardaban toda la podredumbre, la basura. Y en vez de honrar, deshonraban y profanaban el nombre de su hacedor. Pero luego también nos habla en Romanos 9:23 de que habían vasijas de ira. Vasijas de ira, y se nos da un ejemplo ahí de una vasija de ira, y era el faraón. Una vasija de ira. Y esas vasijas de ira son ese tipo de barro rebelde, resistente, que se resiste al trato de Dios, como Faraón, que el Señor le mandaba un juicio, una plaga, y se resistía. Le mandaba otra plaga y se resistía. Le mandaba otra plaga, y en el momento de la plaga decía: sí, yo le voy a servir al Señor. Si el Señor me saca de aquí, le voy a servir. Como a veces hay mucha gente, ¿no? En la cárcel, si el Señor me saca, le sirvo. En el hospital muriendo, si el Señor me levanta, le sirvo. Claro, en la cárcel todas las personas quieren salir a servirle a Dios. Pero otra cosa es cuando ya están afuera. En el lecho de la enfermedad todo el mundo quiere servirle a Dios. Pero ya cuando están saludables otra vez, ¿no? Y les pasa las de Faraón. Y el Señor le manda un juicio de ranas. Y viene ya que ya los voy a dejar ir. Señor, Faraón dice que ya los va a dejar ir, Señor, que le quite las ranas. El Señor le dice: dile a Faraón cuándo quiere que le quite las ranas. Y va Moisés y le dice: mira, ¿cuándo quieres? Y dice Faraón: mañana. Imagínense. Si en verdad quería que las ranas ya no estuvieran ahí, ¿por qué no le dice ahora mismo, right now? No, mañana, déjame pasar una noche más enranado. Y hay así personas, hay creyentes que quieren seguir todavía con las ranas, aunque sea una noche más, dice. ¿Ah? Déjame comer unas piernas más, una noche más. Ese es el barro resistente. ¿Ves? Que en el momento de la prueba duro, ay Dios mío, quita esto de aquí. Pero todavía quieren seguir un momentito más en ese ambiente, en ese contexto. No lo odian al punto de decir ya, ahora mismo. No, quieren que Dios lo prolongue un poquito más. Y Dios soportó al faraón con mucha paciencia. Le dio 1 y 2 y 3 y 4 y 5 y 6 y 7 y 8 y 9 oportunidades. Y cada vez que venía la prueba decía: sí, me arrepiento, los voy a dejar ir. Quitaba a Dios la plaga, él decía: no se van de aquí. Vasijas de ira. Dios quiere moldearlos. Dios quiere que se quebranten. Dios quiere que se humillan, pero no lo hacen. Y finalmente dice Dios: esta vasija ya no la puedo hacer. Entonces una vasija de ira. Y ya las vasijas de ira las llevaban al campo del alfarero, allá en Jerusalén. Al campo del alfarero era un poquito elevado, pero allá abajo había un valle. Y entonces llevaban ahí esas vasijas que ya no podían usarse para nada. Las habían llevado varias veces al alfarero para que las arreglara, el mango, las orejas, el pico y todo. Pero cada vez que le ponía y las metía al horno, se volvían a rajar ahí mismo. Y cada vez al horno y se volvía a rajar ahí mismo. Entonces al final las llevaban y ahí tiraban y se quebraban en pedacitos. Una vasija de ira. El Señor tuvo que llevar al faraón allá al mar rojo, y lo abrió en la hondonada, y cuando metió todo su ejército, ahí los quebró en pedacitos el Señor. Vasijas de ira. Le pasó a Judas, que era una vasija que el Señor quiso moldearla por más de 3 años. Por más de 3 años, de cerca el Señor moldeando a Judas. Se resistió. Al final esa vasija terminó ahí. Se ahorcó. ¿Saben dónde se ahorcó? En el campo del alfarero, que también había sido comprado con las mismas 30 monedas de plata que él había cobrado para traicionar al Señor Jesús. Ahí se ahorcó, y era tan pesado, tan gordo, tan grasoso, que se le rompió la cuerda, cayó de cabeza y se le abrieron las entrañas. Dice, se le abrió la panza, se le salió todo el tripal y quedó ahí desbaratado como una vasija de ira.
Las vasijas de ira son aquellas vasijas que ya Dios no, por todo el intento que hizo, por todo el esfuerzo que puso, siempre se dañaron. Se dañaron una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces. Se dañan y dañan y dañan. No son las vasijas que se ensucian. ¿Okay? Como es, una persona vino rescatado por Cristo, se entregó y Cristo lo sacó de las drogas, del alcohol, le sirven a Dios. Después de un tiempo recaen. Y Dios tal vez los vuelve a sacar, levantar, pero están ahí. Se levantan, se caen, se levantan, se caen, se levantan, se caen, se levantan, se caen. Se siguen quebrando del mismo lugar. Personas que tienen problemas en el área de la inmoralidad y le son infieles a la esposa o al esposo, y lo hacen 1 vez y 2 veces y 3 veces y siguen cayendo y quebrándose, y del mismo lugar se quiebran. Porque toda el reparo que el Señor hace, y cuando ya los mete al horno, ¡pum!, se vuelven a rajar ahí mismo. Llega un tiempo en que el Señor dice, bueno, como dijo allá en Génesis, mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre. Vasijas de ira. Y estas vasijas de ira, nos dice allá en Romanos 9, 22 y 23, dice, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para su gloria. Entonces vea que los vasos de ira, él los soportó con mucha paciencia. Porque hay personas que dicen, bueno, pero si Dios lo hizo, fulano, un vaso de ira, no importa lo que haga, siempre va a terminar en la destrucción. Y algunos que dicen, pobre Judas, porque Dios lo escogió para que hiciera eso, entonces él tuvo que hacer eso. No, Dios lo soportó. A Faraón Dios lo soportó. A Judas Cristo lo soportó por más de 3 años en su ministerio. Pero Judas no se dejó formar, no se dejó moldear. Era un vaso no manejable, era un vaso resistente. Las oportunidades las tuvo, como ninguno de nosotros las tuvimos, de estar con Cristo, ver a Cristo, vivir con Cristo, comer con Cristo, sus milagros, su poder, sus maravillas. Y todo eso no lo cambió. El alfarero y sus vasijas, diferentes tipos de vasijas, de honra, de misericordia, vasijas limpias, vasijas escogidas, pero también algunas se convierten en vasijas de ira. Ninguna de las otras Dios las desecha, ni la de ira Dios las desecha. Él trata una y otra vez. Ninguna persona se pierde porque Dios no trató de salvarlo. Nadie se condena porque Dios no trató de salvarlo. No es culpa de Dios, es culpa del barro. La calidad del barro determina la calidad de la vasija. Pero si Dios nos remoja y nos remoja y nos remoja, pero no queremos que la basurita, que las piedritas, que las burbujitas de aire, porque las burbujitas de aire a veces dan cosquilla, ¿no? Dios está formando vasijas. ¿Qué tipo de vasija Dios está haciendo en ti? En mí. ¿Qué tipo de vasija? ¿Tú te das cuenta? Si el Señor te está usando a la orilla de los caminos con misericordia por la gente, tú te das cuenta y debes de descubrir, soy una vasija de misericordia.
tú vas a comenzar a descubrir también si hay personas que visitan tus hogares y llegan cansados, sedientos, y Dios siempre tiene un vaso de agua refrescante a través de tu vida para ellos. No vaso de agua, espiritualmente hablando. Tú te das cuenta, Dios me ha hecho una vasija de honra. Si eres una vasija escogida que Dios ha usado para que tú lleves su nombre a las naciones, a los pueblos. Obviamente, dependiendo del tipo de utilidad de la vasija, también así las temperaturas del horno donde el Señor tiene que meterlo. Ninguna vasija es útil sin pasar por el horno. Porque si no nos meten el horno, nos quedamos sin consistencia, sin firmeza. Y entonces el barro está flojo. Pero es el calor del horno que le da la dureza al barro. Lo hace cocerse y queda fuerte ese barro. Puestos de pie. Da pena, hermanos. En la Biblia leemos ahí, yo no sé cómo se sentía Pablo por Fileto, cómo se sentía por estos dos hombres aquí que se desviaron de la verdad, y cómo en un tiempo fueron vasijas que Dios las usó, pero ahora eran vasijas que estaban llevando putrefacción. Y yo sé que duele cuando uno ve y dice, wow, Señor, esta vasija cómo se ha echado a perder. Esta vasija que antes era limpia, qué mal olor hoy día está llevando. Las moscas, cómo se han acumulado ahí las moscas en esta vasija, Señor. Pero nosotros tenemos que entonces simplemente orar. Señor, si es posible, restáurales otra vez. Sí. Quítales la vergüenza, la humillación en la cual el pecado les ha llevado. Porque a veces quedamos así como esas tinajas, que simplemente se hablan de esas tinajas que antes estaban llenas de agua refrescantes, que antes alentaron a mucha gente, refrescaron a mucha gente. Pero luego se habla de la hora y dice, ahora dan lástima. Ahora dan lástima. Señor, te damos gracias. Tú eres el alfarero, Señor. Tú estás moldeando nuestras vidas.